Hola, buenas tardes a todos. Hoy voy a platicar de cómo es el cine un antídoto para los tiempos difíciles. No sé si han pensado que a lo largo de la historia el arte ha sido un resguardo de los malos tiempos, ¿no? La capacidad de representar la experiencia humana nos ha hecho una sociedad más empática y creativa. El cine no es la excepción. Nos ha cautivado con grandes historias en la pantalla grande. Sobra decir que actualmente atravesamos momentos difíciles. En la industria cinematográfica se ha pospuesto las filmaciones, mientras que otros también se han cancelado. Muchas personas se han quedado sin empleo y la lista de impactos negativos que ha tenido la pandemia en nuestro sector podría abarcar toda la plática del día de hoy. Pero también les quiero hablar sobre el trabajo que yo hago y lo que hace un productor de cine. También esta pandemia yo sé que nos marcará para toda la vida en la forma que producimos las películas, en la forma que consumimos el cine, pero ante todo también vale pensar y preguntarse cómo vamos a salir adelante de esto. ¿Cuál va a ser este nuevo escenario? Quiero observar también cómo se transforman las cosas a mi alrededor, si quiero subirme al barco de los cambios, cómo lo voy a navegar. Hay muchas preguntas que nos vamos a estar haciendo a lo largo de esta etapa que estamos viviendo y que siento que a pesar que voy a hablar de cine, siento que se conecta esto con toda la vida. Para mí, la respuesta de muchas de estas preguntas ha sido el contar historias que muevan al público, historias que transformen al espectador, que salgan los espectadores distintos de cómo entraron, historias que se sientan, crear precedentes para transformar nuestro entorno social, hacer historias que desafíen la manera en la que nos han dicho que se debe hacer cine, historias que escapen cualquier fórmula o de manera positiva den un impacto, y también desarrollar proyectos con entrega, que tengan paciencia en el proceso, que tengan mucho análisis y que permeen la realidad. El día de hoy yo quiero compartirles mi visión del mundo a través de mi experiencia como productor de cine. Creo que es importante hablarles de lo que es un productor para de ahí entender todo lo por lo que navegamos y cómo a partir del cine creo que puedo hablarles de todo lo que estamos enfrentando, ¿no? Un productor en televisión se podría entender como la persona que pone el dinero, el jefe, ¿no? O la jefa, es la cabeza de esta jerarquía, pero la realidad es que en el cine de autor, en el cine donde tienes un director que tiene una visión fundamental e importante, el productor se convierte en este gran aliado, en este copiloto en el viaje, ¿no? Pensemos que si estuviéramos en un avión, el director sería el piloto y el productor sería el copiloto, en el sentido de que el productor lleva siempre el mapa a la mano, ¿no? El director podrá de repente estar cambiando de ruta, hará ciertas modificaciones, pero ahí está siempre el productor al lado diciéndole, recuerda dónde queríamos ir, ¿no? Yo me encargo de hacer que las cosas sucedan. A mí hay veces que llega un director con un guión propio, con una idea, no necesariamente ya escrita, pero llegan conmigo con la concepción de una película y me dicen cómo la hacemos, queremos trabajar juntos. Y ahí es donde empieza mi trabajo como productor, porque yo también hay veces que si no llegan los directores, yo voy a buscar esas historias, esas cabezas, y me encargo desde principio a fin. ¿Qué significa esto? Me encargo de hacer un presupuesto, me encargo de pensar quiénes podrían ser los cómplices creativos, el fotógrafo, la fotógrafa, quién va a estar a cargo del sonido, los actores, cómo se puede financiar, ¿no? Y de ahí levantar todos los pasos que duran años, ¿no? Mucha gente creería que pues, se hacen meses o en semanas, pero de repente no se dan cuenta que atrás de una película hay años de trabajo, ¿no? Me encargo también de la parte legal, de la parte administrativa, ¿no? Creo que a veces soy hasta psicólogo en mis producciones, porque a final de cuentas nos tardamos mucho tiempo, hacer cine es muy costoso, porque a diferencia de otras artes, pues, digamos, si fueras pintor, pues tú puedes comprar tu lienzo y tus pinturas y hacerlo solo en tu casa, ¿no? Una película necesitas un ejército de gente para poderlo lograr. Entonces, a final de cuentas, pues te toca estar desde las cosas muy sencillas de planeación hasta las cosas más complejas de decisiones, ¿no? Pensando en esta pandemia, pues como productor tienes que estar siempre con una responsabilidad muy grande de decir,
regreso a filmar, no regreso a filmar, interrumpo mi rodaje por esta situación que estamos viviendo o no, o me va a salir mucho más caro ahorita implementar medidas COVID. Entonces, como productor, todo el tiempo te estás tomando una serie de preguntas, te estás cuestionando cómo hacerlo y no existe ninguna fórmula, ¿no? Yo siento que soy un cómplice creativo porque no me considero una persona que solamente vea trámites o que le digan, oye, pues necesito 10 extras, consíguelos. Al contrario, yo siento que me involucro en todas las decisiones que al final, en una película, nunca voy a llegar y voy a verle y voy a decir, ay, es que, ¿no? Gracias a mí se tuvo esa luz o esa cámara o ese actor entró a la película. Porque, digamos, una buena película es la suma de buenas y malas decisiones. Yo diría que siempre va a haber errores en una producción, pero mi trabajo es hacer que haya los menores posibles, ¿no? Entonces, claro, hay muchos productores en este mundo en el sentido de que hay productores que se involucran más, hay productores que se involucran menos, hay productores que son ejecutivos, productores en línea, productores asociados, pero en general la producción como se concibe es este puesto que se encarga de hacer que las cosas sucedan. Y de nuevo, regreso a lo que dije en la introducción. Esta plática creo que se puede conectar con lo que todos ustedes también hagan y a lo que se dediquen, en el sentido de que pues todos son productores en sus casas, de sus vidas, ¿no? Ustedes se encargan de hacer planes, de decidir si van a estudiar esto o lo otro para que después puedan prepararse, digamos, para que se puedan preparar mejor y de ahí dar más pasos en su carrera, ¿no? En la casa, uno organiza su casa, organiza sus planes, los temas familiares. Realmente es lo mismo, en el sentido de que uno es como esta cabeza, es líder, ¿no? Tiene visión, es asertivo, tiene sentido común, y para ser productor se necesitan solamente esas cosas, ¿no? Después uno va afinando su gusto, se va volviendo más profesional, pero un productor de cine es esa persona que puede, en este caso, llevar una película, pero a lo mejor puede hacer un evento o puede hacer una fiesta. A final de cuentas es algo que se trae y yo siento que yo lo tengo en el ADN de ser de tener estas, digamos, virtudes o estas habilidades para ser productor, ¿no? Por un lado, también yo siento que como productor no me quedo ni toda la gloria ni toda la culpa, porque normalmente todo mundo que esté escuchándonos ahorita, pues va a decir, bueno, es que yo solamente conozco a los actores y a los directores, no sabía que había más puestos en una película, ¿no? O no sabía qué hacían los demás puestos. Y un productor, que eso es algo que a mí me gusta también por mi personalidad, es que nunca me voy a llevar toda la gloria, o sea, nunca vas a ir a ver una de mis películas y vas a salir y decir, gracias a Nicolás, todo esto es un éxito, ¿no? Realmente los directores son los que cargan esa gloria, pero también todo, digamos, todo el peso si no les gusta la película, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos estado viendo una película y salimos y este director es pésimo, ¿no? Y el director jamás va a llegar a justificarse y decir es que si el productor me hubiera si el productor me hubiera dado más tiempo de filmación, si los efectos especiales hubieran sido de mejor calidad, si no nos hubiera llovido ese día y hubiera tenido más tiempo para filmar y repetirlo, ¿no? El director no se va a poder justificar, pero se va a llevar siempre como toda la fortuna en caso de que haya éxito y toda digamos, el castigo de la gente, ¿no? Si no les gusta la película. Entonces a mí me gusta ese punto medio en el que yo acompaño los proyectos y también disfruto los éxitos y también aprendo de los fracasos o de los errores, pero también me permite tener los pies en la tierra. Me permite no volarme y de que el halago de repente, ¿no?, me nuble la visión, pero también me permite estar como muy, muy atento y sensible para aprender de todo lo que se puede mejorar, ¿no? Después me gustaría contarles como cuáles son los pasos para planear una producción exitosa, ¿no? ¿Qué elementos deben de tomarse en cuenta y que no deben de faltar? Primero yo diría que hay que tener claro por qué está haciendo uno lo que está haciendo y que ese por qué sea el correcto, que sean las razones correctas. ¿Cuántas veces no estamos pensando en, es que quiero yo abrir un negocio de un restaurante, ¿no? Y primero en la cabeza ya tienen abierto el restaurante, ya fue un éxito, ya está lleno todo el tiempo, todo mundo está hablando de ese restaurante,
pero la realidad es que nunca has abierto un restaurante, no lo hiciste con la gente correcta, no te apasiona la cocina, no te gusta un trabajo que tenga que ser tan entregado. Entonces, si no tienes claras esas respuestas, siento que es muy difícil que triunfes en ese sentido, o te va a costar muchísimo tiempo y trabajo. Yo siento que todo esto que les quiero compartir es un poco para que también lo tomen en cuenta y acelere el proceso en el que llegan de A a B, ¿no? Porque claro, uno puede ser terco y tardarse toda una vida y lograrlo, pero siento que no vamos a reinventar la rueda y siento que a mí me ha servido también mucho todo lo que mis maestros, mis amigos me han compartido y que me han hecho crecer, ¿no? Entonces el hecho de tener muy claro por qué lo haces y que sean las razones correctas me parece importante, ¿no? Dos, también me parece importante que te apasione, que estés dispuesto a darle el tiempo que necesitan las cosas, ¿no? Últimamente que vivimos tan conectados y lleno pues, de todas las redes sociales y cómo de cierta forma se siente esta inmediatez, no piensan cómo de repente ven en las redes sociales como puros perfiles donde todos son exitosos, donde todos tienen un cuerpazo, donde todos están anunciando puras buenas noticias y que de repente uno se siente así como de, es que yo lo quiero hacer, ¿cómo es posible que no lo haya hecho, que sea tan fácil y no lo haga? Pero en ninguna de estas plataformas, digamos, se muestra que para lograr eso se necesita un proceso muy grande y tiempo, ¿no? Porque parece muy fácil. Entonces ahí creo que hay una confusión a veces donde parecería que todo, digamos, lo que uno se propone y demás, pues puede salir de la noche a la mañana. Y yo creo que en la mayoría de los casos esa es una visión equivocada. Hay que dedicarle tiempo, hay que tropezarse, hay que mejorarlo, hay que apasionarse y darse cuenta que la gente que ha triunfado, que ha logrado cumplir sus metas, pues le ha puesto muchísimo tiempo y que han tenido a lo mejor muchas más derrotas o tropezones que aciertos, ¿no? Entonces, para mí es importante eso, que te apasione, que tengas ganas de entregarte, dedicarle todo el tiempo que esté en ti, tu mejor tiempo, ¿no? También, como tercer punto, yo creo que es importante tener el mejor equipo disponible para que lo hagas. Porque muchas veces nos confundimos y pensamos que el mejor equipo es el equipo más famoso, el equipo con más experiencia, ¿no? Y dejamos de ver al equipo que tenemos cerca, que está disponible. Porque el equipo que está disponible a veces es el mejor. A mí me pasa en las películas que de repente hay gente que me escribe y me dice, Nico, me encantaría que leas mi guión, que leas mi proyecto, que te involucres. Y yo les digo, es que no tengo tiempo. Ya tengo comprometidos mis próximos 2 años. ¿Por qué no buscas a alguien que sí tenga el tiempo y que quiera estar contigo durante los 2, 3 años que va a tomar? Y me dicen, no, bueno, aunque no tengas tiempo, Nico, dame tu nombre, ponlo en la película y aunque no tengas que venir a la filmación, aunque no tengas que hacer nada, ¿no? Con eso es suficiente. Y les digo, no, es que poner cosas así no te lleva a un lugar con éxito. Necesitas tener a tu lado gente que cree en ti, porque en mí han creído muchísimas personas desde el inicio y no eran famosos, no eran los más conocidos, no eran los más experimentados, era gente que creía en lo que yo hacía, en lo que yo decía, en quien yo era, en quien yo soy, ¿no? Entonces es importante de repente no hacerle el feo a la gente que tenemos al lado y que está dispuesta a irse a cruzar el desierto con nosotros, con todas las consecuencias, aunque no aparentemente sean las personas más correctas, ¿no? Porque yo lo pienso en las películas, de repente un hermano cree en ti y te ayuda, y aunque no sea productor de cine, pues te puede ayudar a producirlo, te puede ayudar a llevar tu proyecto de una idea a la ejecución. A lo mejor no sabe cine, pero lo va a aprender, pero cree en ti, te da fuerza, te apoya, está ahí cuando más lo necesitas, ¿no? En un restaurante, de nuevo ese ejemplo, pues también de repente uno dice, bueno, es que lo quiero abrir en el lugar más exitoso, en la colonia más famosa, donde hay más gente, y ahí de repente te das cuenta que tú puedes abrirlo en tu casa, tienes un espacio para abrirlo, tienes todo lo que se necesita, la gente a tu alrededor sabe que cocinas de espectacular, y eso es de repente es lo que tendemos a rechazar. Entonces, para mí es importante eso, decirles, tener el equipo mejor
que puedan encontrar, es una gran decisión, ¿no? También otra cosa que les recomendaría es tener las metas claras y también las expectativas a nivel de piso, que tengan los pies en la tierra. Porque cuántas veces no nos engañamos y de repente pues emprendemos un proyecto, en mi caso una película, y de repente uno ya está pensando en el estreno de la película y en los festivales y en los premios, en lugar de decir, a ver, yo quiero hacer este proyecto porque me encanta la historia, porque este director o esta directora, ¿no? Me llaman muchísimo la atención, admiro su trabajo, con que yo logre terminar la película y recuperemos la inversión es suficiente. Si gana premios, qué maravilla, pero ¿no? Tener una meta también que sea realista en ese sentido, ¿no? Obviamente es increíble cuando superas tus expectativas y tus metas, pero es horrible cuando no llegas a esas metas, ¿no? Entonces, intentemos siempre tener esas metas y yo todo esto lo aplico en mis producciones, ¿no? Desde un inicio. Y también tienen que pensar que el proceso es el que va a dictar el resultado de todo lo que emprendamos, no el resultado deseado al proceso. O sea, de nuevo, si yo quiero hacer una película que gane un Oscar, probablemente no lo va a ganar. Yo tengo que dedicarme a cuidar el proceso desde el inicio para que de ahí tenga posibilidades de que se convierta de un guión a una producción, de ahí que se filme, que se termine, que se pueda estrenar, etcétera. Entonces tengo que ir regando las plantitas diario para que puedan crecer y no puedo estar pensando nada más en lo que quiero lograr y brincarme ese proceso, ¿no? Ya por último diría que algo importante que yo cuido durante todo el proceso es ser lo más riguroso posible. ¿Qué significa? ¿No? Desde el día 1 hasta el último día, dar lo máximo, ¿no? Ser constante en ese sentido, porque no sirve nada en una carrera de largo alcance, en un maratón, correr los primeros 10 kilómetros a máxima velocidad y después no estar listo para el último sprint, ¿no? Entonces hay que ser constante y con mucho rigor en todos los procesos, porque eso va a garantizar que cada brochazo que le demos a nuestra obra, a nuestro proyecto, ¿no? Crezca, que se vuelva sólido, ¿no? Entonces, después me gustaría contarles un poco también al aplicar todos estos pasos, pues, qué ventajas tengo, ¿no? O sea, qué ventajas tengo de planearlas, ¿no? De integrarlas a una producción de las que yo hago, ¿no? Por ejemplo, yo pienso que mucho de hacer los pasos correctos al planear es que no todo se resuelve como por suerte, ¿no? Ay, mira qué suerte que no llovió, ¿no? O que todos nos volvamos héroes de nuestros proyectos, ¿no? O sea, de decir, bueno, no tengo el permiso para abrir mi restaurante, de nuevo el ejemplo del restaurante, bueno, pero logré que no nos cerraran hoy, ¿no? Y dices, pues, soy un héroe, dame las gracias, ¿no? Hablé con el delegado, hablé con no sé quién, nos da una semana más, cuando en realidad uno lo que tendría que haber hecho es haber planeado, decir, no voy a abrir hasta que tenga los permisos, hasta que tenga todas las condiciones, porque muchas veces eso de convertirse en héroes se malinterpreta y parecería que esa es una solución en lo que hagamos, ¿no? Porque tienes favores, porque tienes gente a tu alrededor que te hace, que te auxilia. Entonces, para mí es algo que cuando uno planea bien, cuando uno mete los mejores ingredientes a la ecuación, pues va a salir triunfando, ¿no? Digamos, al planearlo, pues obviamente es más posible que llegues a cumplir tus metas, tus expectativas. Y también siento que se elimina mucho la improvisación en un porcentaje muy alto, ¿no? Siempre va a haber puerta para errores. Una película, por ejemplo, nunca sale como la planeas. De repente está llena de regalos porque pues, te puede salir un atardecer increíble y dices, mira, qué lindo, ¿no? No lo necesitaba que fuera tan lindo, pero bueno, tuve esta sorpresa. Pero también el hecho de planear hace que no tengas tantos errores, ¿no? Si tú vas a planear tu filmación del día siguiente, ¿no? En alguna de mis películas estamos revisando lo que vamos a hacer el día siguiente y dices, bueno, voy a checar el clima porque vamos a filmar afuera, vamos a checar si va a haber una manifestación, ¿no? Vamos a checar que tengamos todos los permisos, que la gente sepa dónde se va a estacionar, que la gente sepa dónde va a ir la cámara, que la gente sepa a qué hora tiene que llegar,
etcétera. Entonces, eso hace, esa suma de planeación, hace que puedas, digamos, llegar diario a tus metas. Porque esto es un trabajo pues, que se hace diario, como cualquier otro, ¿no? Yo jamás me imagino, y este es un ejemplo que voy a poner también, yo jamás me imaginé que iba a trabajar en Roma, por ejemplo, de Alfonso Cuarón. De repente me habló, me invitó al proyecto, y de ahí fue que empecé a empaparme el proyecto y me fui dando cuenta, bueno, es un proyecto muy grande, es el proyecto más ambicioso en el que he estado, ¿no? Hay muchas cosas que yo no he hecho aún en mis producciones. ¿Cómo me preparo? ¿Qué voy a hacer para estar a la altura del proyecto? Entonces, todas esas preguntas que me voy haciendo, las fui resolviendo con la planeación. Mi trabajo no es perfecto y supongo que el de ustedes tampoco, ¿no? En el sentido de que siempre va a haber algunas cosas que no salen como las planeamos, pero también algo que nos ayuda es que podemos nosotros también anticipar. El hecho de que se te ocurra decir, ok, si mañana llueve, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que tener paraguas. O nos vamos a filmar de afuera, nos metemos a la locación. Entonces, te vas generando opciones y ahí es el siguiente punto que les voy a hablar, que es sobre cómo la imaginación y la creatividad pueden ser puntos importantes en la producción, ¿no? Porque el crear planes A, B o C, ¿no? Parece muy sencillo, pero ¿cuántas veces no los hacemos? Y que cuando nos llega un problema es como, híjoles, ¿qué hago? ¿No? Entonces yo lo que les quiero decir es como de invitarlos como en ese sentido de que de verdad se sienten y con pluma y papel, ¿no? Vayan viendo qué pasa. Porque así cuando llegan las adversidades tienen opciones. Ya habías analizado esos escenarios, ¿no? Y no se te cierra el mundo. O sea, de repente, pues sí, vas a poder estar, digamos, arrinconado, pero van a ser las menores veces, ¿no? Y esto lo conecto con esto que estamos viviendo ahorita, que es para mí como un momento pues, muy importante como para todos el tema de la pandemia, porque ¿qué pasa con el COVID, no? Digamos, en el cine, ¿qué pasa con el COVID con nuestros negocios? Entonces yo, por ejemplo, con mis películas, cuando en marzo por ahí empezaba ya a llegar a México toda la parte más dura, pues sí anticipé y dije, no voy a filmar este año, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no voy a filmar este año? Porque no siento que vayan a existir las condiciones, ¿no? ¿Cómo lo sabía? No había manera de saberlo, pero dije, mira, esto está empezando, esto en Europa ya lleva, ¿no? 4 o 5 meses, no ha parado, yo no veo condiciones para filmar y poner a 100, 200 personas en un mismo lugar. Entonces, en vez de decir, bueno, lo voy a retrasar 3 meses, porque me urge filmar, porque mi negocio, dije, no, voy a planearlo lo más lejos que yo pueda lograrlo. ¿Qué es lo más lejos que pueda lograr en esta película? Tal fecha. Ok, después, ya que las acomodé, dije, ok, ¿cómo voy a hacer que mi negocio siga funcionando durante estos meses que no puedo filmar? Y ahí empecé a pensar como, bueno, el hecho de empujar mis proyectos para el próximo año me ayuda a no perder más dinero, a no estar empezando y de repente pausando y intentando decirle a mis actores, no, de verdad empiezo en un mes más y que me estén guardando sus fechas y de repente pues yo siga contratando gente para incluso que me ayuden a posponer mis rodajes y de repente está en un remolino que yo no puedo controlar. Entonces dije, no, mejor lo más riesgoso que tengo para mi compañía es las filmaciones. Eso vamos a empujarlo lo más posible. Y mientras, vamos a ver cómo podemos hacer proyectos que den ingresos a la compañía sin necesidad de exponernos tanto. Entonces, ahí es donde yo siento que durante el COVID, digamos, y que seguimos viviendo eso, yo estoy más involucrado en reducir mis riesgos, sabiendo que a todos nos está yendo como en feria, ¿no? Es cómo tomo las mejores decisiones. Y eso literal fue sentarme en mi casa, ¿no? Con pluma y papel, empezar a hacer escenarios, ¿no? Y eso es importante porque a final de cuentas todo eso necesita imaginación, creatividad y también muchísimo valor, ¿no? Porque el hecho de anticipar un escenario que no nos gusta, se necesita tener valor. Porque lo más fácil es decir, bueno, eso luego lo resuelvo, luego lo pienso y tal. Pero pues, pasan los días
pasan las semanas, pasan los meses y después ya estamos metidos en escenarios horribles, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ahorita con mis producciones pienso que le tengo que meter mucha creatividad porque ninguna película va a ser igual a la anterior, ni por el tema, ni por la forma en la que se hace. Y al final de cuentas estoy diseñando pues, estrategias para cosas muy abstractas, ¿no? ¿Cómo hacer que esto abstracto se vuelva tangible? Porque pónganse en mis zapatos. Alguien llega y me dice, Nicolás, quiero hacer una película en el espacio, de esta forma, con tantos personajes, en una nave espacial. Entonces yo de ahí tengo también que empezar a pensar, ok, bueno, va a ser una producción seguramente costosa, va a ser técnicamente un reto, a quién podría llamar que ya haya hecho esto, ¿no? Vamos a necesitar una asesoría científica y de repente puede llegar a alguien y me dice, oye, quiero hacer una película sobre caníbales en la Ciudad de México, y ahí es otro escenario, y dices, bueno, a ver, es de cine ya de género, de terror, de horror, ¿qué herramientas voy a necesitar? ¿Qué referencias? ¿Qué películas voy a tener que analizar para conocer, para volverme más experto en el tema? Y ahí es donde creo que entra mucho la creatividad, digamos, como productor, porque nadie puede producir una película igual que yo o que otro productor. Los procesos son únicos y no es como en una fábrica que tú dirías, bueno, ¿no? Cada zapato que sale es igualito, ¿no? O el margen de errores del 0,000, ¿no? O sea, y aquí es, si la produjo Nicolás, a lo mejor se ve así o huele así, ¿no? Si la produjo tal otra persona, va a ser completamente distinto. Y es muy intangible. No hay forma de decir, como les decía hace rato, de, ay, es que es culpa del productor, o es que si lo hubiera hecho Nicolás, esto hubiera sido distinto, ¿no? Entonces, a final de cuentas, eso tiene que darte mucha seguridad en cómo haces tus proyectos, en cómo, de cierta forma, decides armar tus estrategias, ¿no? Por ejemplo, les voy a contar en Roma, ¿no? Que es de las películas más recientes y que probablemente ya vieron muchos de ustedes. Pues es una película donde Alfonso, el director, dijo, yo no le voy a compartir a nadie el guión, yo no quiero que lo tengan, y eso para los productores pues es algo que no se ve muy seguido, porque pensemos que el guión, que es donde está escrita toda la historia, es donde vienen todas tus instrucciones también para hacer la película, ¿no? Donde te dice, a ver, día, Ciudad de México, en un exterior, tales niños corren por la calle, pasan los coches, está lloviendo, ¿no? Entonces es muy descriptivo y de ahí uno puede saber de qué se trata la película primero y después saber todos los detalles con los que uno puede hacer un presupuesto, con los que uno puede saber cuánto tiempo te va a tomar hacerla, donde los distintos departamentos pueden saber cuántos personajes tienen, cuántos tienen que vestir y ponerle ropa, cuántos extras. Entonces, de repente, imagínense que en Roma no me lo dieron. Y digo, bueno, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué hicimos? Armamos mecanismos. Alfonso nos contaba las escenas como las situaciones generales, hacíamos descripciones de lo que pasaba en cada escena, pero sin detalles. Entonces, encontramos las herramientas y todos tuvimos que ser súper creativos y usar nuestra imaginación para poder llenar los espacios que nos faltaban, hacer las preguntas correctas, decir, oye, en esta no me queda claro, vas a querer extras, es de día, es de noche, ¿no? Y eso hace que uno se involucre y que también esté conectado con el proceso. Entonces, ahí es donde yo me di cuenta de la importancia de un productor creativo, no alguien que se sienta en un escritorio y diga, ustedes díganme a quién le pago y listo, ¿no? O ustedes díganme nada más, ¿no? O sea, como que te vuelves un administrativo y siento que sí tienes que tener los conocimientos, pero sí tienes que también tener voz y voto, ¿no? Algo también muy creativo es cómo escoger tus proyectos, ¿no? Pienso que, por ejemplo, recibo muchas preguntas como de, Nicolás, ¿cómo haces para siempre atinarle? O siempre hacer películas que les vaya muy bien o que con directores que debutan y que les va tan bien. Y yo digo, pues es que no es que tenga una fórmula mágica, ¿no? De nuevo, ponen un ejemplo en los restaurantes. Yo cada película que hago es como si abriera un restaurante distinto. Uno fuera de comida japonesa, otro de comida mexicana, otro de comida de la India, ¿no?
porque cada película es muy distinta en todos los sentidos, desde donde se filma, con los actores distintos, la temática, las historias, y ahí es como que me dijeron, oye, ¿cómo le haces para abrir tantos restaurantes? Y pues siempre que funcionen. Y ahí es donde yo digo, bueno, para mí es mucho más fácil, por ejemplo, identificar lo que a mí me gusta hacer, lo que me gusta contar. Si quiero pasar 3 años haciendo una película, es cómo hago para que esos 3 años sean de maravilla. ¿Cómo hago para que lo haga con la gente con la que quiero pasar 3 años? Y entonces voy analizando los proyectos que me llegan y digo, bueno, no, este tema no me interesa. No quiero hacer una película, por ejemplo, del narcotráfico. No quiero fomentar esa actividad, ni hacerla aspiracional, ni hacer apologías al narco, porque ya de entrada existen muchas otras plataformas. Y por otro lado, yo siento que pues, el país está pasando por tiempos tan dolorosos que pues, yo no quiero, en mi situación de poder, decidir fomentarlo, hacer lo que los chavos y toda la gente pues, que conecta con la obra diga, es que, pues sí, sí me gusta, sí, ¿no? Me interesa ese tema. Entonces, yo lo que voy haciendo es depurando y digo, en general me llaman cosas que no me interesan, que no me gustan, porque pues digo, es que esto no quiero hablar, de esto no me interesa investigar 3 años. Del espacio, bueno, como les contaba, una película de espacio sí me interesa. Entonces, cuando detecto esos temas, empiezo a ver y digo, pues es que de esto sí me gustaría hablar. Y volviendo al ejemplo del restaurante, digo, ¿qué comida no me gusta? Pues esta. Entonces, cuando la gente llegara y me dijera, oye, abramos un restaurante con este tipo de cocina, y diga, pues no me gusta. No quiero echarme todo este tiempo armando este proyecto que pues, no lo voy a disfrutar, ¿no? Y entonces ahí es como que empiezan las primeras, digamos, alarmas para escoger los proyectos, ¿no? Algo también muy importante es con quién lo voy a hacer, ¿no? Que les decía lo del equipo, aquí de nuevo vuelve a sonar esa alarma. Quiero involucrarme con estas personas tanto tiempo, me interesa cómo piensan, me interesa quiénes son, cómo se comportan. Para mí es muy importante porque, pues, recuerden que cualquier proyecto que hagamos, pues va a tener muchísimas adversidades. Ojalá triunfemos, pero sin duda va a haber muchos tropezones y quiero estar con gente que también esté dispuesta a pasar esas baches y esas adversidades conmigo. No que se laven las manos o que realmente pues caiga todo el peso en mí. Entonces a mí me gusta esa parte de decir, quiero pasar 3 años contigo, ¿no? Y si todo eso va sumando, más la temática, más que tengo curiosidad, adelante, ¿no? Otra cosa que yo también tengo que hacer en todos mis negocios es cómo imagino que será el mundo, por ejemplo, en 2 años, o en 3, o en 4, ¿no? ¿Qué es lo que querrán ver de películas? ¿Cuál será mi público? ¿Qué estará pasando en el mundo? Porque ahorita estamos viviendo un momento muy complicado y estoy seguro que muchos productores también, y directores y escritores van a decir, hagamos una película sobre el COVID, ¿no? Hagamos un documental, hagamos una película como del fin del mundo, hagamos películas o series, ¿no? De esos temas. Y yo al contrario, yo estoy pensando, si yo ahorita empiezo a desarrollar un proyecto, ¿qué va a querer ver la gente en 2 años? Yo no creo que quieran ver 80 series, 80 películas de cómo fue el confinamiento. Yo siento que vamos a estar agotados de todo esto que estamos viviendo y vamos a querer ver a lo mejor cosas mucho más entrañables, cosas que te permitan cambiar, que te permitan encontrarte a ti mismo, que tengas empatía con los temas. Entonces ahí es donde yo creo que también es un trabajo muy creativo, porque a final de cuentas tienes que estarte imaginando cómo vas a posicionar tu película, porque al final del día, pues sí, es un producto lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, eh, también algo que tomo en cuenta que me decía mi papá es que, y me decía mi papá, me decía, siempre tienes que soñar muy alto, ¿no? Pero tener los pies en la tierra. Eso creo que sonará muy sencillo, muy básico, pero creo que es como esta cosa donde yo me imagino me estirándome y soñando altísimo, pero que mis pies nunca se despegaron. Porque, pues sí, después de Roma, que fue para mí en mi carrera el turning point, ¿no? Donde creo que se cambió
mi carrera agarró una dirección ya muy fuerte, pues también siento que podría ahorita estar confundido y decir, bueno, a ver, ¿qué voy a hacer después? ¿Cómo hago otra película que sea como Roma, que sea mejor, que gane más premios, que gane más Óscares, ¿no? Cuando esas no son las preguntas que me tengo que hacer, ¿no? Tengo que seguir siendo fiel a mí mismo, a lo que creo, a lo que me gusta hacer, a lo que sé hacer. Entonces, ahí es donde creo que el estar como soñando, pero no todo disperso, es lo que te va a ayudar también a tomar mejores decisiones, ¿no? En, hace un segundo les decía, ¿no? Como la importancia bueno, más bien como una película era un producto también, ¿no? Un evento que a lo mejor ustedes organizan también es su producto, por decirlo así, ¿no? Porque creo que el cine, de nuevo, la forma de hacer cine, de hacer películas, es como cualquier otro proyecto, porque yo también no solamente hago películas. Por ejemplo, durante la pandemia nosotros abrimos un autocinema que nunca habíamos hecho, que tiene una cafetería, que es un cine a final de cuentas, que tiene público, que tiene, digamos, acceso al consumidor, que eso era algo que nunca habíamos hecho, de estar de ese lado. Y, y lo hicimos de principio a fin, con la mejor calidad posible. Y para mí es de nuevo, en este caso, pues, mi producto fue mi cine, y, y creo que se necesitan los mismos elementos. No hay nada de lo que yo les haya dicho que yo sienta que solamente es para las películas, ¿no? Algo que me ha servido a mí, por ejemplo, y les quiero compartir, es que mis productos son muy auténticos, son únicos en ese sentido, que, que tienen raíces profundas, que no es algo que ya le copié a los demás, que estoy siguiendo una fórmula. Por más que de repente tengamos nosotros como respuestas a la mano, que digamos, ah, mira, es que yo fui no sé, a San Diego y vi un restaurante de no sé qué, y lo quiero traer a México, porque estoy seguro que va a ser un éxito, pues ahí ya estamos copiando. Ahí estamos, como yo diría que hay una alarma. No porque no podamos de repente pegarlo y lograrlo, pero eso no te garantiza que va a funcionar. Y yo lo que he encontrado a lo largo de mi carrera es que lo que sí hago que sea auténtico va a funcionar, ¿no? Pensemos ahí hice una película como, como Roma, en ese sentido, que fue también latinoamericana, con actores no profesionales, que se llama Pájaros de Verano, que salió al mismo tiempo que Roma. También fue una película muy exitosa que llegó al shortlist de los Oscars para película extranjera. Es una película hermosa. Y de repente, si tú la analizas, es una película colombiana que se filmó en el desierto con la comunidad guayú, que no solamente está hablada en español, actores naturales, también tiene como tantas cosas que no es la fórmula convencional, que eso, al final del día, hizo que la película se estrenara en el Festival de Cine de Cannes, que se vendía a casi todo el mundo, que llegara casi a los Oscars, estuvo en la preselección de las 9 películas, y de ahí incluso salió en la lista de las películas favoritas del expresidente Obama, que saca todos los años, ¿no? Y tú ves la película y es tan única, dices, no he visto algo así. Entonces yo creo que esa película, por ejemplo, que sería mi producto, va a sobrevivir el paso del tiempo. No va a ser una película que se olvide mañana. Para mí el construir proyectos auténticos es fundamental. El cine, por ejemplo, tiene un poder de cambio enorme y su difusión tiene también un gran alcance que al final del día se convierte en una herramienta para que no se limite solamente a algo de entretenimiento. Si se fijan en mi filmografía, todas mis películas tienen un trabajo enorme de impacto social. Tienen, digamos, desde sus raíces, que son muy profundas, a un tiempo específico, a un lugar específico donde suceden las historias, tienen una sed enorme de transformar al espectador. Que cuando tú veas una de mis películas no termines de verla y salgas sin ningún cambio, que solamente digas, ah, me gustó, no me gustó. Que salgas y tengas ganas de hablarlas y decir es que me transformó, me afectó muchísimo. Entonces, justo eso viene de algo auténtico, de algo original, que se vuelvan al final del día mis películas, es mi sueño y mi objetivo, que se vuelvan obras vivas,
¿no? Que se vuelvan un evento, que se vuelva una herramienta de cambio social, que se vuelvan también una herramienta para que exista la memoria. A veces también que sean películas de denuncia, que tengan identidad, que dejen huella. Y eso se logra, de nuevo, haciendo cosas desde el corazón, desde la autenticidad. Entonces, yo, de nuevo, vuelvo a la parte de que una película es como cualquier otro producto, que también puede ser para fines culturales, pero al final de cuentas es un negocio lo que nosotros llevamos y tiene que ser rentable. Entonces, creo que es muy fácil y el camino fácil es copiar, repetir, ¿no? Decir algo que sea como oportunista, decir, me encontré esta oportunidad, ¿no? Y que nada sea por la oportunidad misma, que se sostenga el proyecto en eso. Que no, pero si no tiene algo alrededor que también lo cobije, pues aumenta mucho más tu riesgo, ¿no? Yo no, digamos, yo no me quiero enfocar en los casos del 1% de éxito, que fue que de la noche a la mañana uno logró hacer algo espectacular, porque de nuevo es el 1% o menos, ¿no? Yo estoy intentando que cada película que yo haga tenga todas las herramientas y todos los soportes para que llegue a buen término, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye esa personalidad? Es siendo auténtico con uno. Yo no estoy haciendo películas solamente porque diga, mira, es que esto es un gran negocio. Porque si yo no conecto con la obra, yo no sé cómo la voy a hacer, cómo la voy a promover, cómo la voy a levantar. Entonces, hoy en día hay tanta oferta, por ejemplo, de películas, de entretenimiento, ¿no? En las redes sociales, en las plataformas de streaming, en el cine, en los festivales, que a final de cuentas el público siempre está buscando cosas nuevas, ¿no? Cómo conectarse con lo que consumen. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Antes la gente consumía a lo mejor un producto porque sí, y ahorita la gente también consume mucho más el tema de la experiencia. Entonces, pensemos en Roma, por ejemplo, cuando salió la película, se volvió un producto deseable. No estaba en todos los cines, todo el mundo hablaba de ella, estaba en festivales, ganaba premios, tenía el aplauso de la crítica, pero también de la industria, también del público en su mayoría, y también había mucha gente que decía, es que yo no la pude ver, estuvo muy larga, es que no sé qué, y también yo ahí es donde siempre digo, las películas no le tienen que gustar a todos, no va a existir nunca una película o un contenido que sea universal en ese sentido que todos estemos de acuerdo, pero lo que sí pasó con nuestra película es que la gran mayoría sí conectó, y hablaba de ello, la iba a ver con sus familias, entonces consumieron el producto de distintas maneras a nivel mundial. Entonces, y de nuevo, ese producto era tan único, tan auténtico, tan personal, que logró cambiar muchas cosas en nuestra industria, ¿no? Digamos, y como resultado, trajo a México su primer Oscar, el León de Oro, trajo muchos otros premios que nunca antes habíamos ganado, justo por una obra que, además de calidad, tenía un ADN mexicano y también tenía pues toda una manufactura impresionante en todas sus capas, ¿no? Entonces, esto me lleva a pensar como en el viaje de lo que uno hace en una producción para poder tener un producto exitoso, ¿no? Porque al final de cuentas todos queremos tener ese producto exitoso, pero nos olvidamos de nuevo de ese proceso, de ese viaje que hay que hacer para tenerlo. Y para mí, digamos, en estos puntos, el desarrollo, que es la etapa inicial donde concibes todos los elementos que vas a necesitar para tu producto, que muchas veces es trabajo de mesa, que no es un trabajo costoso, sino que es un trabajo de tiempo y de análisis, ¿no? Ahí es donde se ponen los cimientos. Nunca empiezas a construir una casa por el techo, ¿no? Entonces, yo creo que en mi carrera no he hecho ni un solo proyecto que no tenga un buen desarrollo. Nunca me he acelerado la cabeza, es de, tengo una gran idea, la puedo filmar con 3 pesos, mañana empiezo y ya tengo los actores. Al contrario, es como de siéntate, piensa bien qué vas a hacer, a quién le va a interesar ver la película, cuánto tiempo te va a tomar, cuánto te va a costar, etcétera, ¿no? O sea, es empezar a poner esos cimientos. Hay mucha gente que de repente también puede tener 5 proyectos, 5 ideas a la vez, como para ver cuál pega. Y si abre un restaurante, y si abre un autolavado,
y si trabajo de noche aquí, y, ¿no? Entonces tienes 5 ideas y ninguna está caminando, o están caminando todas muy lento. Yo intento tener todos los proyectos que tenga en la mano en la compañía que los queramos hacer. Nunca estamos especulando de, bueno, vamos a agarrar 20 guiones a ver cuál funciona. Y de ahí los otros 19 los utilizamos, los empezamos a desarrollar, pero se fueron a la basura porque pues a nadie le gustaron. Pero eso también fue una inversión muy grande de nosotros, de nuestro tiempo. Entonces, para mí es importante decir, voy a agarrar este uno porque me encanta, le voy a poner toda mi energía y mi tiempo para que quede lo mejor posible, ¿no? ¿Qué necesito en una película? Tener el mejor guión posible, los mejores cómplices, la mejor preparación, y de ahí la ejecución, que es cuando se filma y donde de cierta forma sucede toda la magia y queda ya registrado en la cámara, es como el resultado de esa preparación, ¿no? Tú no vas a tener nada enfrente de la cámara que haga esa magia si no la preparaste, ¿no? Si no preparaste que la gente venga vestida, si no preparaste que los efectos especiales estén ensayados para que funcionen cuando tú quieres que funcionen. Entonces, ese viaje es algo que se empieza en un escritorio. Es algo que puede durar muchos años en un escritorio y no está mal, ¿no? Y para mí ese resultado de ese viaje es cuando yo me doy cuenta que hice lo mejor posible en cada etapa. Porque la suma del cuidado de esa etapa hizo que estén los menores errores, que se me vean menos las costuras en mi película. A lo mejor solamente esas costuras las voy a ver yo y a lo mejor no me exijo de más en ese sentido cuando yo sí veo esas posturas en mi trabajo, pero yo siento que el hecho de que tú sepas que diste lo máximo, que te sientas orgulloso, que lograron llegar a buen puerto, va a hacer que sin duda tu proyecto tenga más posibilidades de posicionarse. Porque así es la vida de cierta forma, ¿no? Si no cuidamos cada pasito, ¿cuántas veces nos damos cuenta después como de hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, ya me di cuenta, es que qué burro, ya me pasó otra vez, ¿no? Entonces creo que el hecho de ir poco a poco, con las antenas paradas, disfrutando cada proyecto y dando lo mismo, dando lo máximo en esa etapa, pues hace que también nosotros estemos como muy conscientes de las cosas que todavía se pueden mejorar, que se pueden cambiar, porque pues yo sí veo muchos productores de repente, por ejemplo, con los que me puedo comparar dentro de mi misma industria y digo, bueno, ¿no? ¿Por qué me salió bien esto? Porque pues yo estuve todos los días en la filmación, porque yo estuve atendiendo mi negocio, porque yo hablo con todos los directores, porque no me lo cuentan de tercera persona de decir, es que está pasando esto en tu proyecto, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que es importante que consideren ese viaje, ¿no? Yo os digo, llevo ya 15 años de experiencia desde que empecé a los 18 años en el cine, y pues me ha tocado filmar en Baja California bastante, ¿no? Dos proyectos que tengo muy queridos, por ejemplo, los hice allá. Uno se llama Soy Nero, que es de Rafi Pitts, que es un director iraní muy, muy talentoso y muy importante, que filmamos tanto en Mexicali como en Tijuana. Y la verdad es que fue una gran gozadera porque pues tiene unas locaciones impresionantes y también algo que a mí me sorprendió mucho es que la industria cinematográfica ha crecido impresionante en los últimos años, ¿no? Digo, yo sé que en Tijuana también, por ejemplo, en Ensenada ha habido también un crecimiento a nivel hoteles, a nivel restaurantes, o sea, es un destino que está muy hot a nivel nacional e internacional. Pero a nivel cinematográfico, una grata sorpresa que me llevé fue que pues ya hay una infraestructura muy grande, ¿no? En Estados Unidos, que es nuestra referencia para la industria cinematográfica, pues tú puedes estar en Los Ángeles, en Nueva York, en Luisiana, y en cada estado, en cada ciudad, hay una comunidad cinematográfica o audiovisual. Entonces tú de repente piensas y dices, voy a Luisiana y contratas gente local, de todas las ramas, ¿no? Pero cuando la gente dice, voy a filmar a México, que luego no se imaginan ni qué es tan grande el país, pues dicen, bueno, voy a filmar a tal estado, y yo como productor les respondo, perfecto, pero me llevo a toda la gente de la Ciudad de México
y es algo que no entienden. Es como, no hay que contratar a la gente local, y es como, es que no hay gente local. Y algo que sí existe, y siento que es de los pocos lugares en este país donde sí está ya muy arraigada la industria, pues es en Baja California, donde ya hay servicios de alimentación, hay mucho personal capacitado para hacer cabezas de departamentos, que eso también, al estar tan cerca de Estados Unidos, es una oportunidad de negocio muy, muy grande, porque también te vuelves muy competitivo, ¿no? Tanto por los costos de filmar en México contra el dólar, por ejemplo, pero también porque tienes esa cercanía que puedes traer infraestructura de Estados Unidos, equipo, y no tienes que gastar tanto como si te fueras a otra ciudad del país, donde te tienes que llevar todo desde cero, ¿no? Otra película también que tuvimos la oportunidad de filmar ahí fue Desierto, de Jonás Cuarón, que también estuvimos en La Salada, y fue una gran experiencia, ¿no? Creo que estas dos películas han destacado por sus locaciones, y pues la verdad es que yo regresaría sin duda a filmar allá, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me encanta poder estar platicando con ustedes, porque sí veo una oportunidad de negocio en la industria cinematográfica muy, muy grande, que ya está sucediendo, que también es, de cierta forma, ya pasó el proceso de que se sembró la semilla, y ahora ya las producciones llegan solas también, ¿no? Que eso es algo también ya del buen trabajo que han hecho como, como comunidad cinematográfica. Así que bueno, eso se lo celebro muchísimo. Nada, estoy como a punto de cerrar, pero les quiero decir algo como muy importante para mí de lo que he vivido en estos meses con la pandemia, porque creo que cambié mucho el rumbo de mi negocio, ¿no? El rumbo de la productora, que es Pimienta Films, ha cambiado, pero también para bien. Siento que hice y tomamos en el equipo la decisión de empujar todos los proyectos grandes para el próximo año y tener un gran 2021. No porque tirábamos la toalla del 2020, pero sí decidimos no arriesgarnos de más, ser conservadores en nuestras decisiones, en nuestros gastos para 2020, y darle valor a lo que ya teníamos. Decir, bueno, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, descubrimos nuevas formas de trabajo. También yo me di cuenta que como la cabeza de la productora, yo también me podía tomar vacaciones, yo también podía trabajar a distancia, confiaba en mi equipo de que podían trabajar a distancia, y también pasaron muchas cosas, nos unimos como gremios, hubo, digamos, muchos fondos de fílmicos que estuvieron cambiando durante este proceso y que algunos van a desaparecer, hubieron mesas de discusión con el gremio, hubieron muchas, muchas cosas que cambiaron dentro de la industria, que a mí me hizo parar como productor y como compañía y decir de nuevo, voy a usar estas herramientas que les acabo de contar, voy a ser creativo, voy a hacer que la cabeza esté bien, que esté sana y que pueda acelerar mi regreso a la normalidad. Esa fue la respuesta, fue también abrir un autocinema, decir, bueno, ¿cómo hago algo que tenga que ver con lo que yo sé hacer, que traiga alivio a las familias, que a la gente pueda regresar a ver las películas, ir a tener un espacio de, digamos, de esparcimiento, reunirse en un lugar sin correr riesgos de salud? Entonces, por ahí fue que empezamos a encontrar la solución cuando estábamos todos con la cabeza que nos explotaba de decir, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Cómo vamos a parar esto? Entonces, creo que hemos, digamos, fortalecido nuestro equipo, hemos también cerrado filas en los proyectos que sí queremos hacer, y también los que ya no podemos hacer, hemos decidido no hacerlos y no darles vueltas, es decir, no podemos involucrarnos en más, no podemos costear hacer proyectos donde no podamos ver un negocio, etcétera. Entonces, realmente nos dio una claridad este periodo de decir, ya teníamos mucho tiempo trabajando en cine, ya sabemos hacer lo que nos gusta, ahora hay que ser muy firmes, hay que tener las antenas paradas para también detectarlo y no estar perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces, tiempos duros, pero también nos han forzado a cambiar hábitos y acelerar las decisiones que también veníamos así posponiendo y demás, ¿no? Ya para cerrar, les quiero decir, ¿no? Como la planeación, la inversión, la osadía, la creatividad, el ser asertivos, ¿no? Que es tomar decisiones buenas
ojalá, o saber tomar decisiones, que sea la asertividad. El trabajo duro nos volverá también pues, líderes y capitanes para salir de esta tormenta. Yo siento que no solamente es talento lo que nosotros manejamos, ¿no? Al contrario, es trabajo y tiempo que le metemos a las cosas, y ya por último tiene que ver el talento, ¿no? Pero yo sin tiempo invertido en un proyecto y sin mucho trabajo, nunca he tenido un éxito profesional, ¿no? Y de nuevo, nada, es como para cerrar esto que me encanta decir de pues que no se trata de la carrera, que se trata sobre creer en algo, es sobre la prosperidad, es sobre empatizar, querer crear lo mejor, lo más auténtico a la vida, lo más real. Eh, Les voy a pasar ahora un reel que muestra un poco lo que he estado haciendo los últimos 15 años, estas aventuras en las que he estado, y también me pueden seguir en mis canales de Instagram y de Twitter, que es @nicoselismx. Muchísimas gracias. América. Muchísimas gracias a ti y me complace mucho que tengas tan ubicado todo el ecosistema que tenemos acá audiovisual. Digo, en lo particular ahora desde mi trinchera en la Dirección de Cinematografía de Baja California me toca como defender todo esto y poderle dar a conocer a la gente pues que tenemos todo el proceso, estamos listos para producir, para generar y para recibir producciones de fuera, ¿no? Tenemos el material capacitado. Digo, es algo que a lo mejor te comenté muy brevemente. Tuve el placer de conocerte ahora en Observatorio, que Paulina Valencia te trajo acá a dar una plática de varios días. Y digo, retomando eso, ¿no? Ya estoy preparándome para lo de Tatiana Hueso, ya estamos… Mara, qué buena sorpresa que es el libro. Aquí está el libro, así es. Una maravilla ese libro, la verdad. Sí, y la pero… película de Tatiana te viene así. No, pero si el libro está intenso, ya me imagino cómo va a estar la película, y pues la invitación sigue, ¿no? Para poderla presentar acá una vez que concluya el ciclo. No sé, supongo va a ser algo en Guadalajara o en Morelia para el año que entra, ¿no? Eso ya. Son de las cosas que por el COVID tuvimos que cambiar la estrategia. O sea, digo, me dolió mucho ahora que tocas este tema. Noche de Fuego es una película que está basada en esa gran novela que acabas de presentarnos. Se llama Lady Di en español. Nosotros compramos los derechos en el 2016. Por eso ahorita digo, el tiempo que toma hacer una película. Claro. La filmamos en 2019, estaba lista para estrenarse este año, y de nuevo fue como, ¿para qué me rompo la cabeza? No hay condiciones para estrenar la película de la forma que quiero. Porque ¿de qué me sirve sacarla y palomearlo en mi currículum cuando no va a ir nadie a ver la película? Porque la gente todavía está empezando a regresar a las salas, cuando los festivales de cine están siendo de forma virtual. Y dije, bueno, me espero el próximo año, me encargo de preparar todos los materiales para que cuando la pueda difundir
sea un éxito y paciencia, ¿no? No, y aparte ya llevas una parte aventajada en cuestión de la expectativa. Es la primera ficción de Tatiana, es una producción tuya, entonces, digo, ya ahí va, hay este boca a boca, ¿no?, sobre el proyecto, y pues la verdad, los que conocemos el trabajo, los dos, lo queremos ver lo antes posible, ¿no? Así que ni modo, habrá que esperar para el siguiente año, no pasa nada. Y justamente ahora con mencionas de la pandemia, en Movie me sorprendí mucho de ver dos títulos en los que no sabía que estás involucrado y estaban programados. El de La guerra de Manuela Jankovic, que también lo pusieron. Digo, son cosas que te sorprenden, porque yo soy de esos locos que ven los créditos pues hasta el final, porque luego es gente que conoces, ¿no? Y sale. Y también estaba Julia, de Eric Sonka. Que ese sí, de plano ni me imaginaba, y yo era comisionado de cine de Tijuana cuando hicieron Juliaca, y tengo mi DVD firmado por Tilda Swinton, o sea, era de hace muchos años. Fue mi primer proyecto pagado. Ok. El primer proyecto donde recibí un sueldo fue en Julia. Okay. Pero como no la produje o con Pimienta, pues no la mencioné, pero tal cual esa la hicimos también en Mexicali y en Tijuana. Así es, yo fui a la ocasión, me acuerdo, y fui porque quería conocer a Tilda Swinton, y me dio mucha risa en ese entonces, porque me decían, ¿quién es Tilda Swinton? ¿Cómo que quién es Tilda Swinton? Tilda Swinton, digo, creció exponencialmente durante los últimos años, pero pues Tilda Swinton para mí siempre fue muy importante, y era muy importante tenerla en Tijuana en ese entonces. No, sí que buen recuerdo. La verdad es que justo para mí Julia, que es esta película que mencionas, que era la primera película de un director francés que había ganado la Palma de Oro. Correcto. Se filmó en Estados Unidos y en México. Y pues bueno, ¿no? Justo, digo, Julia había estado en la película de La Playa, había estado también, que era La Bruja de Hielo, que me acuerdo que era como cuando les decía a mis amigos de Tilda, pues era como la película. Era la referencia, claro. Que les recordaba, ¿no? De ese personaje. Pues ahí fue donde yo conocí estos paisajes impresionantes, ¿no? Yo creo que al año yo tengo 1 o 2 proyectos que siempre terminan en Baja California, a nivel proyecto, ¿no? O sea, hace un par de meses estuve buscando locaciones para un proyecto muy grande allá, y pues eso, es que tiene toda la infraestructura que no tienen otros estados. O sea, es que al final de cuentas, México en el mundo del cine es muy complejo, porque no tiene, por ejemplo, ningún descuento fiscal, algún incentivo fiscal, como en otros países que dicen, bueno, vienes a filmar aquí y te hacemos un 30% de devolución en los gastos elegibles. En México no existe nada. Y la devolución de IVA, que a lo mejor podrían ser beneficiarios, se puede tardar 3 años, ¿no? Claro. Entonces, de repente, el tener, digamos, la gente viene a México por sus locaciones, por varias razones, pero es costoso. Y de repente le sumas oye, vamos a filmar tal estado y llévate todo desde una ciudad a otra, y a todo tu equipo mételo a dormir en un hotel. Se vuelve muy, digamos, riesgoso o costoso o inviable. Y lo que tiene Tijuana, por ejemplo, pues es que ya de base tienes pues todo lo necesario en estudios, en personal, en cabezas de departamento, que ya no es solamente tengo contrato a asistentes localmente, contrato a mis jefes de departamento, que eso es un gran paso en las industrias cuando ya hay ese personal capacitado. Entonces, creo que sí hay algo que está sucediendo ya exponencialmente, y cada día pues va creciendo pues solito en Baja California, lo cual es algo que celebro muchísimo. Ahora sí que continuando con las preguntas que ya te habían enviado, y digo, mucho de esto ya lo has contestado durante la masterclass, pero igual para puntualizar, y también digo, retomando un poquito algunos de los puntos que ya tocaste, son cosas que vamos a tocar. Hay otro panel que se está organizando justo para Innovadora, que es sobre la situación actual del cine en México. Ayer que hubo presentación de Baja California, la Comefilm está haciendo un recorrido por todos los estados, y estamos presentando, pues ahora sí que cada quien lo mejor que tiene, ¿no? De todos los estados. Hablaba también de cómo ha crecido la infraestructura, y cómo acá ya también tenemos, a nivel estatal, tenemos 9 autocinemas, ¿no? Que es algo que nunca había sucedido, y que es producto de la adaptación, ¿no? a los tiempos, ¿no? Y de cómo podemos continuar con este tema, ¿no? Entonces, como productor de Roma, ¿cuál es la mayor satisfacción que te dejó la película?
yo lo recapitularía, es que es la película que cambió mi vida, ¿no? Es la película que no solamente profesionalmente me llevó a algo que jamás me imaginé, sino que también personalmente pues me hizo grande, ¿no? O sea, me siento que yo al no haber tenido una licenciatura o ninguna, digamos, no hice ninguna carrera, siento que con Roma hice la licenciatura, maestría y doctorado, ¿no? Entonces sí me dejó como súper, pues educado, la verdad, aprendí muchísimo y creo que, pues eso, la verdad es que sería lo más fácil y lo que muchos del público a lo mejor querrían escuchar es como, bueno, un Oscar o un BAFTA o los Arieles, o, ¿no? Pero siento que eso fue ya la cereza del pastel después de tantos años de trabajo y que de verdad fue un proyecto muy exigente y muy rudo, ¿no? O sea, porque era un proyecto muy ambicioso. Entonces, de repente, pues lo otro fue la cereza del pastel, pero yo con lo que me quedo de por vida es haber vivido a los 29 años que empecé esa película, tener esa oportunidad tan grande, porque la pude haber tenido en 30 años y de todas maneras hubiera estado increíble. Entonces, a mí esa experiencia, esa escuela a tan corta edad, sí creo que es algo de las cosas que más me marcó. Muy bien. ¿A qué situaciones difíciles te puedes enfrentar durante la producción de un largometraje? Digo, ahora sí que desde el punto de vista del general, o sea, ¿por qué? Digo, acá a nivel académico, a mí me tocó preparar un documento sobre Roma, ¿no? Pero desde el punto de vista de mercadotecnia. Pero para mí era muy importante empezar desde el incidente de grabación cuando estaban filmando en la Ciudad de México, ¿no? O sea, que eso también empezó a generar notas, o sea, sobre el tema. A lo mejor no eran las notas que andaban buscando, pero empezó a generar un ruido, ¿no? Sobre lo que iba a pasar, y eso fue un año o poquito más del estreno, ¿no? Entonces, a lo mejor en una situación general, ¿cuáles son estas situaciones difíciles para grabar? Bueno, yo siento que hacer una película buena o mala es casi un milagro, ¿no? O sea, terminar y tener así un disco con 90 minutos de una película es casi un milagro, porque todo lo que te pasa en medio es, aunque tengas el equipo más profesional, más experimentado, no lo puedes controlar, porque piensen que es poner 500 personas, 100, 200 personas en un mismo lugar que no se conocían antes y que tienen que caminar como reloj suizo, ¿no? En ese sentido, pues en Roma, pues obviamente en un rodaje de 6 meses, ¿no? Se podrán imaginar, pues cuánta gente cumplió años, cuánta gente también digamos, falleció algún familiar, ¿no? O sea, la vida pasaba y era un periodo tan grande de tiempo que, pues, sí, nos pasaban cosas de permisos, que de repente un delegado nos fue a parar la filmación, digo, en la preparación nos afectó a largo plazo, pero pues sí cometió un error impresionante y pues llegó a todos los medios, ¿no? Pero así también las lluvias, la extensión del rodaje, cambios de gente en el equipo, o sea, es realmente, pues todos los días, la verdad, yo los veo así como de, bueno, hoy logramos filmar el lunes, hoy el martes, hoy, ¿no? Y así uno a uno hasta que ibas llegando y bueno, ya llegamos a la mitad y la otra mitad se veía como una película completa, ¿no? O sea, y ahí yo creo que la verdad es que no me tocó nunca una película que sea más fácil. Y tampoco digamos, es cierto que después de Roma todo va a ser más fácil para mí o para todos los que trabajamos ahí, porque al contrario, hay más expectativa, y también pues, las películas no dependen de que pues, si tienes un buen currículum o no, ¿no? Se te paró ahorita en el COVID tu película, pues nadie tiene respuesta a cuándo vas a retomar, no sabes si el seguro te va a cubrir algo, y la verdad es que sí se necesita, creo que al ser productor, pues una temple de acero, la verdad, y pues tener fe, trabajar mucho, porque pues no hay de dónde agarrarse a veces, ¿no? Que uno en otros lados tienes anclas que dices, bueno, ya, ¿no? Me agarro de aquí, respiro, saco la cabeza del agua, y acá no hay nada que ¿no? Nadie que llegue y que dé unas palmaditas y diga todo va a estar bien. Tú eres el que tienes que dar esas palmaditas, ¿no? Claro. ¿Cómo ves las nuevas generaciones de cineastas en México? Pues mira, yo siento que se está viviendo un momento impresionante. O sea, siento que es difícil convencer a la gente mexicana, digamos, a la gente que no es de cine, de que el cine mexicano está mejorando, por ejemplo.
que hay mejores producciones, que el hecho que haya más producciones es sano, pero yo sí siento que, digamos, está cambiando porque gente está estudiando cine, gente quiere ser productores, sonidistas, otros puestos que antes ni sabían que existían, se está profesionalizando muchísimo. O sea, el hecho que haya tantas producciones, aunque muchas de ellas puedan ser malas a los ojos del público, eso está sirviendo para capacitar, porque hace 15 años se hacían 40 películas y ahorita se hacen 220. ¿De dónde creen que salieron, digamos, el personal para esas 220? Se han ido formando, ¿no? Entonces, ahorita estamos creando una industria muy sólida, que eso también está haciendo que pues, mucha gente se quiera meter al cine, que también se estén arriesgando. Eso es a mí algo que me interesa mucho. O sea, por ejemplo, digamos, de Baja California han salido muchos cineastas y muchas películas que pues, han llegado a los festivales más importantes del mundo, y eso me parece impresionante. O sea, nuestro director de casting de Roma es de Tijuana. Claro. Y también él mismo se encargó de llevar y hacer castings allá. También el protagonista de la región salvaje, uno de los protagonistas también es de la región. En fin, o sea, es esta constante donde se ve que está todo muy vivo, que está muy efervescente, ¿no? Y siento que también el hecho de que se arriesguen, porque, como decía hace ratito en la plática, la fórmula fácil es copiar, repetir, hacer lo que están haciendo los demás. Pero en el momento que te sales de ahí, empieza todo a también cobrar otra dimensión. Creo que, por ejemplo, hay directores que están creando una voz muy distinta a lo que venían los directores de las generaciones pasadas, ¿no? O sea, tienes a Jonás Cuarón por un lado escribiendo Gravity, haciendo Desierto, pero tienes a Tatiana Hueso haciendo documentales que son como nunca antes vistos, ¿no? O sea, son tan únicos, y empiezas a ver las nuevas voces que también, ya por las plataformas, o sea, ya haces videos. O sea, yo siento que en el futuro cineastas van a salir de TikTok, de Insta. Yo sé que me pueden colgar por esto que estoy diciendo los demás cineastas, pero siento que al final se va también sintiendo una libertad de que pues hay muchas formas de hacer cine, ¿no? O sea, cada vez es más económico en ese sentido, puedes hacerlo con formas muy creativas, con un celular o técnicamente de distintas maneras, que siento que eso está ayudando a que salgan nuevas voces, ¿no? Y eso es lo que siento que en México ya pasamos la parte de la transición de el cine mexicano solo lo hacían 5 dioses, ¿no? De la vieja guardia, a nuevas voces, muchas voces de mujeres, que también eso es impresionante, ¿no? Películas también en comunidades indígenas, que está pues, teniendo mucha fuerza, ¿no? En los pueblos originarios, etcétera. Entonces, yo ahí sí creo que México es un gran momento para hacer cine, porque también algo que es muy importante es que hay libertad de expresión y no hay censura. Obviamente siempre deseamos lo que no tenemos, y todo el mundo piensa en Hollywood y tal, pero en Hollywood también hay muchas limitaciones creativas y de censura, en el sentido de que, pues al final de cuentas, todo es un negocio. Si allá algo no parece que va a vender, o no tienes a los actores que te van a hacer famosos, que van a posicionar tu película, perdón, pues no te la financian. Y acá, como es un producto cultural también, hay mucha inversión del Estado también para hacer películas, y eso permite que puedas hablar de lo que quieras. Y es muy importante, porque de ahí salen las voces más interesantes. No salen de una, digamos, infraestructura ya más automatizada como es en Estados Unidos. Sale de que alguien se le financie un productor o a través de estímulos y tal a un director que tenga una visión, y de ahí sale una voz maravillosa, ¿no? Entonces ahí es donde yo siento que en México hay un gran espacio de oportunidad, perdón, para hacer cine. Muy bien. Digo, ahora sí que retomando un poquito de eso en la siguiente pregunta, ¿qué crees que le haga falta a México para que la industria cinematográfica avance? Pues paciencia, por un lado, o sea, por las autoridades, porque pues ahorita están decapitando los fondos. Digo, suena de repente muy exigente como decir, el país está teniendo una crisis de salud y nosotros los cineastas queremos fondos, pero yo siento que lo que está pasando no es una medida por el COVID, están dinamitando lo que ya se había construido, que eso es lo peligroso, ¿no? Creo que en todas las industrias, en todas las áreas del país, pues, han tenido concesiones presupuestales, todas las áreas de gobierno, justo por todo el tema que estamos viviendo, pero en el cine está pasando algo muy difícil, que es que pues, están desapareciendo las cosas, no por un año,
sino de por vida, ¿no? Y sabemos que lograr recuperarlos pues es algo, un trabajo de años a lo mejor, porque cuando se crearon los fondos, por ejemplo, pues fue un trabajo de años, ¿no? Entonces lo que está pasando ahorita es muy importante cuidarlo, porque ya traíamos un trend y una línea y un empuje muy importante de crecimiento exponencial desde los 2000, que se hacían 15 películas, desde el inicio de los 2000, del año 2000, perdón, en adelante, pues de 15 películas al año, 30, 50, 100, estamos en 220, ¿no? De ahí, toda la gente que se forma en el cine es la que está dándole servicio a las series de televisión, que cada día los estudios están invirtiendo más en México, ¿no? Porque es un gran destino para producir series de televisión. Entonces, es una industria que está creciendo mucho, que el público mexicano ha necesitado darnos paciencia, porque pues ha habido películas que de plano no les ha gustado, pocas que sí les han gustado. Entonces yo creo que pues, va por una muy buena línea. La cosa es que se tiene que tener confianza en que se ha invertido correctamente y que se está mejorando día a día, porque yo así lo veo. Yo siento que el hecho que mi estado, mi país me haya apoyado, ¿no? Me ha hecho que yo le pueda retornar en creces. O sea, el hecho que haya podido yo hacer Roma, ¿no? Y haberme preparado y haber tenido todas las oportunidades que tuve, me hizo hacer una película que al final de cuentas le dio al país pues, reconocimiento internacional, al turismo, o sea, donde vayas en el mundo vieron Roma, vienen a la Ciudad de México, van a las locaciones, la música que tenía Netflix como, digamos, gran industria mundial que es, también cambió su forma de negocios, entendió que a partir de una película que era en español, mexicana, con actores no conocidos, en blanco y negro, que dura 2 horas y media, al final logró tener 10 nominaciones al Oscar. O sea, revolucionó mucho una película en ese sentido, el tema del clasismo, del racismo, todo lo que regresó a la mesa de discusión de una manera muy contundente, fue a través de una película. Entonces, para mí el hecho de poder devolver con mi trabajo también y seguir retroalimentando mi industria, pues es algo que me parece claro y obvio que tengo que hacer, pero sí veo digamos, esa necesidad de seguir creyendo en la industria, porque pues, sin duda es de las más importantes a nivel mundial hoy en día. Muy bien. Y por último, en este ciclo de preguntas, ¿cuáles son las características que debe tener un productor? Pues bueno, muchos podrán estar en desacuerdo conmigo porque yo sí me he dedicado a hacer más películas autorales, no que persigan ser comerciales a nivel masivo, ¿no? Intento que sean rentables, pero siento que no hay muchos productores en ese sentido que también estén más enfocados en la parte de cine de autor, entonces podrán diferir, pero yo siento que el ser alguien que le apasione el cine, porque si no te apasiona, cada cosa, cada dificultad va a ser un dolor de cabeza. Creo que tienes que ser muy asertivo, que es tomar las mejores decisiones posibles, saber tomar decisiones, ser congruente, ¿no? También ser pues, honesto, que pues, sonará así como de, ¿no? En todo lo que hagamos. Pero pues sí, a final de cuentas tienes que ser alguien que la gente confíe, que tengas palabra, ¿no? Tienes que ser un líder, porque a final de cuentas te toca, como decía hace un segundo, pues ser tú el que le está dando palmaditas de apoyo a todo mundo. Entonces, tienes que ser muy fuerte en ese sentido y convertirte en ese líder donde la gente pues, te dé su respeto, porque aunque uno pueda ser jefe y pedir el respeto, pues eso no se pide, ¿no? La gente te lo da, la gente te respeta o no te respeta, aunque lo pidas a gritos, ¿no? Entonces, siento que te tienes que convertir en ese líder como productor y generar confianza, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra? En mi opinión, pues con mucho trabajo, ¿no? La gente que también te da su respeto es porque te admira, porque te valora, porque te ve como igual, sabe que hay una jerarquía a lo mejor en cuanto a la cadena de decisiones, pero también creo que tienes que saber que el respeto, además de que si tú eres el jefe, por ejemplo, o la cabeza en un proyecto, el respeto es horizontal, ¿no? Y ahí es donde yo creo que, pues siendo un buen productor, pues tienes que ser así. Y eso yo diría en cualquier trabajo en el que te dedicas, no es una cuestión del cine. Muy bien. Vamos a cerrar este bloque y te voy a hacer el último bloque, que ya es más ligero, ya es más hacia tu experiencia con Baja California. Claro.
Sí. ¿Qué piensas de eventos como Tijuana es el futuro, ahora en un formato digital o en su generalidad, ¿no? Los eventos que están ahora desarrollándose, adaptándose a los tiempos. Pues mira, sin duda, yo creo que este proyecto es como mi autocinema, ¿no? Sí. Es, es un reto, porque de verdad no es fácil hacer proyectos en este periodo de tiempo, pero la verdad es que vale la pena. Yo siento que lo último que tenemos que hacer los líderes, por ejemplo, o los que estemos en una posición de poder, pues es no tirar la toalla, ¿no? No significa que tengamos que hacer las cosas a lo güey y tomar riesgos tontos, ¿no? Pero sí se trata de ser un poco necios, de creer que no todo está perdido, ¿no? Porque a final de cuentas, lo que ustedes hicieron con este proyecto, pues es de decir al mundo, estamos activos, estamos actualizados con lo que está sucediendo, tenemos que respetar todas las medidas de salud, de tenemos que cuidarnos, pero también esta cosa es de no está detenido el mundo, ¿no? Porque siento que el aceptar eso ya todo está perdido. Y creo que o sea, más bien me niego a aceptar eso. Es decir, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo soy creativo en ese sentido para cambiarlo? Y la verdad es que eso es lo que siento que logran, porque es un reto levantar proyectos, es más complicado, estamos enfrentándonos, o sea, a nuevas tecnologías, a nuevas formas de comunicarnos, y pues yo digo, mira, si los maestros están logrando dar clases online, Sí. muchos de ellos que no habían tocado una computadora antes, o plataformas para transmisión de video, etcétera, nosotros podemos reinventarnos, ¿no? Y yo siento que están mandando un mensaje muy fuerte, porque la verdad tienen un programa súper robusto, y eso a mí me entusiasma mucho, y cuenten conmigo en este sentido para todo este tipo de proyectos pues que sean pues eso, de dar un mensaje pues fuerte y claro a todos los que nos estén viendo, a todos los que nos estén escuchando, también para que se pongan las pilas de eso, de no parar y de reinventarse. Claro, sobre todo esta industria que ha tenido, este es un reto más a vencer, ¿no? Para Totalmente. una industria que ha tenido muchísimos retos, ¿no? Durante su desarrollo. Sí, Eh, eso es lo divertido, o sea, pensando en que el cine pues, empezó siendo mudo, en blanco y negro, después tuvo color, tuvo sonido, ¿no? Después se habla del 3D, después cuando salía el VHS, beta, todos los discos, que decían, hijo, ya se acabó el cine, ya nadie va a ir al cine, ¿no? Los autocinemas, por supuesto. Pues se ha reinventado, no se va a acabar el cine. Y yo veo también en las demás industrias, nada va a volver a ser igual, pero pues tampoco es malo, ¿no? Es una gran oportunidad justo de agarrar y decir, bueno, yo quería cambiar esto, lo cambio hoy, ya, ¿no? Tengo un mensaje claro de que tengo que aprovechar el tiempo, que tengo que cambiar, y ahí es donde yo creo que está muy interesante el programa que tienen, porque pues, sin duda, sin innovación no hay cambio, ¿no? Perfecto, muchas gracias. ¿Qué dato curioso sabes sobre Tijuana? O sea, si alguien te pregunta, oye, en Tijuana esto, no te esperas esto, ¿qué dato curioso tienes? Fíjate que hace años siempre era como el tema de la cebra, ¿no? Pintada, el burro pintado de cebra, que también siento que es que como esta cosa folclórica o a veces ya como un poco de clichés de cosas que, nada, ¿no? Para alguna gente puede ser cómico o puede ser divertido, pero yo siento que ya cambió esa concepción, ¿no? En el sentido de que ahora Tijuana es como, quiero ir a comer, quiero ir a pasear, quiero ir, ¿no? O sea, quiero ir de investigación, o sea, es como, hay pocos lugares tan vivos como Tijuana, y creo que esas son las noticias que a mí me llegan más. Por ejemplo, ya no es una cuestión como de, ay, es la frontera, está lleno de migrantes, ¿no? Sino que ya incluso los migrantes son parte hoy de Tijuana, aunque digo, no sé cómo es vivir en Tijuana, efectivamente, como para saber socialmente, políticamente, tal, como ese trasfondo, pero sí creo que tiene una vida artística muy importante, ¿no? Tiene una vida, digamos, también yo no sabía, por ejemplo, todo el tema del turismo médico, por ejemplo, o sea, pero es en eso, o sea, da tan buenas noticias en ese sentido, Baja California, pues como destino, y es a mí algo que me llama mucho la atención, porque pues eso, de repente también yo lo siento a nivel nacional, que dicen, bueno, México, ¿no? Frida Kahlo, y no es solo eso, ¿no? Por más que pues eso, nos vivimos acá y convivimos con nuestro país, siento que Tijuana, por ejemplo, ha logrado romper por sí misma ese concepto de decir, es que no somos solamente México, ¿no? No solamente somos
esta parte donde la gente se va de fines de semana, ¿no? Al contrario, es donde uno va y va a cenar espectacular, voy a comer, quiero hacer este tour, quiero ir a Rosarito, quiero, ¿no? O sea, y es esta cosa, me quiero ir al desierto, porque pues sí es único, ¿no? Entonces, esa parte a mí es algo que sin duda me atrae mucho en mis producciones, porque pues, tienes toda esta riqueza que al final de cuentas todo el mundo está persiguiendo esa riqueza, ¿no? O sea, digo, en los proyectos que estoy involucrado, por ejemplo, está el Cine Tonalá en Tijuana, pues que me encanta que es un proyecto gastronómico, de cinematografía de calidad, con una sala técnicamente impresionante, etcétera, ¿no? Que digo, yo sí creo en Baja California en ese sentido, porque pues, la verdad es que tiene mucha onda. ¿Cuál es tu platillo favorito de Tijuana? ¿Sabes a cuál? Digo, igual y también, digo, de los lugares que me gustaron ir, es en Telefónica, creo que se llama, que es Sí. como un lugar de... El Gastropark. Gastropark, y me acuerdo que me comí que eran como unas tortas, como con ay, que era con, ay, sí es una buena pregunta, pero era como algo armado, como el como pork belly, con unas salsas increíbles, la verdad es que no me acuerdo cómo está el platillo, pero fui como 3 veces en mi último viaje eh, a comer ahí, y nada, la verdad es que probé restaurantes diarios, y sí fue delicioso, digo, desde la langosta también, que fue en Rosarito, En ¿verdad? Rosarito, así es. También. La verdad es que sí es, y sobre todo es eso, porque desde el changarrito, como diríamos acá, ¿no? Desde el local más pequeñito hasta el más grande, ¿no? Tiene lo suyo, ¿no? Las cafeterías, también me acuerdo que me fui en el centro, que decía, es que tiene, o sea, no había visto algo así, ¿no? Como que siento que por cada barrio que iba a ser como otra propuesta distinta, pero sí. Voy a averiguar cómo se llamaba ese platillo, para hacerle promoción. Sí, ya sé cuál dices, porque es el que pido siempre en Telefónica, es el de humo. Es Humo, sí. el, el hot Increíble. dog de humo, que es de salchicha de tocino y trae un elote y todo eso. Ya sé cuál es. No, o sea, pero delicioso. Y la verdad es eso, o sea, algo que yo sentí, que El- también lo platiqué, porque fui a dar un curso a Tijuana y de cine. Y algo que yo sí es que se siente esa autenticidad, que es la que yo busco. Se siente eso, o sea, si tú vas a comer ahí, no sientes que le copiaron al otro, ¿no? Sientes que es un chef que agarró y dijo, pues, ¿por qué no le ponemos esto que está sabroso y esto que está sabroso ¿no? Y lo envolvemos así? Y eso es lo que yo hago en mis películas, ¿no? Y después funciona. Y la gente dice, ay, mira qué fácil, ¿no? O sea, qué fácil ponerle un elote y ponerle esto, ¿no? Y ahí es donde yo creo que eso, la gente está contando historias, pues que no solamente tienen que ver con alguien cruzando un muro. Al contrario, el muro está ahí, si sale la película bien, si no sale, ¿no? Parte ya de la geografía del lugar, pero me encanta eso, cómo han logrado, a diferencia de otros lugares, pues sobresalir en eso, ¿no? O sea, y lo digo de forma en serio, porque no es como que los que me conocen saben que no hago como promoción cuando no lo creo o no es no lo hablo en voz alta, pero sí siento que es un lugar que tiene mucho potencial fílmico, la verdad. ¿Cuáles son las 3 cosas que la gente debe saber sobre ti? Sobre mí, ¿Sí? una es que no hago películas de cosas que no me gusten, ¿no? No es una cuestión económica, es una cuestión de mis creencias, ¿no? Hago temáticas de todo tipo, pero por ejemplo, los temas que no me gusta hablar, no hay forma que me pongan a hacer, ¿no? Otra para mí, el proceso y el hacer las cosas correctamente es lo que me marcan. Yo no me veo haciendo un proyecto solamente por el posible éxito, tal. Para mí, sí es que yo me sienta cómodo, que pueda ser yo mismo, ¿no? Y eso es algo muy importante porque no funciona. Por ejemplo, yo no hago publicidad justamente por eso, porque no me hallo estar 2 semanas preparando algo que se va a ir al aire literalmente y que pues lo importante es que se vea brilloso un papelito, ¿no? Y para mí entonces es ser muy auténtico en ese sentido, y la verdad es que hacer cosas que me gustan es mi prioridad. O sea, a mí me gusta meterme en cosas que me apasionan. Yo hablé un poquito más creo de cómo me gusta hacerlo que de mí, pero sí, pues es algo que me gusta mucho. El cine es mi vida, es lo que hago todo el día y todo el tiempo, entonces sí, sí, pues vivo a través del cine, ¿no? Es lo único que tengo claro en mi vida, entonces para mí el hecho de disfrutarlo y de poderlo
hacer como quiero, sí es algo que va a acompañar mucho de mi personalidad. Perfecto. Nicolás, pues fue un honor para mí moderar esta plática. Entonces, quedamos pendientes de tu visita para acá, para Tijuana, para llevarte a otra parte del tour gastronómico y de filmaciones. Está increíble, la verdad. Esperemos que sea pronto. Te mando un abrazo y estamos en contacto, Nicolás. Muchas gracias. Mucho. Chao.